Muy bien, queridos hermanos y hermanas, es un gusto saludarles nuevamente hoy martes en su programa de preguntas y respuestas. Es un gusto tenerles en el día de hoy también con nosotros y sean todos bienvenidos. Quiero saludar también al pastor que está invitado para el día de hoy, el pastor Danilo Monterroso, así de que vamos hasta Guatemala. Pastor Danilo, es un gusto volverlo a tener en nuestro medio, así de que bienvenido también al programa de hoy de preguntas y respuestas. Muchas gracias, apreciado pastor Humberto Avellaneda, por la invitación que me hiciera una vez más para poder estar en este programa de este martes. Que la bendición de Dios sea con usted, con su familia y con todos nuestros hermanos que están ahí en las oficinas centrales de la sede de nuestra iglesia a nivel mundial y con todos los hermanos y hermanas que siguen este programa a nivel internacional. Que la paz y la bendición de Dios sea con nosotros. Amén, amén. Muchas gracias y esperamos que el Señor pueda bendecirnos en el día de hoy, también en la presentación de la continuación del tema con el pastor Danilo. El pastor Danilo es el director del Departamento Ministerial de la Asociación General y también nos ha acompañado en varias ocasiones aquí en el programa de preguntas y respuestas, así de que es un gusto tenerle también el día de hoy. Vamos a comenzar con el programa con una oración para pedir la bendición de Dios, así que acompáñanos por favor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por la oportunidad que nos ha regalado de nuevamente estar con nuestros hermanos en este programa de preguntas y respuestas. Gracias porque en tu grande amor podemos también presentarnos delante de ti como tus hijos, rogando la bendición de una manera especial al pastor Danilo que va a estar con nosotros para contestar a las preguntas y hacernos también una forma más clara acerca de este mandamiento que estamos estudiando. Bendice también a cada uno de los hermanos que hoy están conectados, tú puedas bendecirles. Bendice también tu iglesia a nivel mundial. Tú puedas bendecir también cada uno de las personas que están sufriendo en diferentes dificultades, ya sea por alguna enfermedad o por el orden público en su país, o cualquier situación que sea, tú puedas bendecirles también, fortalecerles. Danos, Señor, el perdón de nuestros pecados y tu bendición, te lo agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, damos la bienvenida nuevamente a todos, recordándoles que ustedes pueden también conectarse con nosotros y lo pueden hacer escribiéndonos al correo de info@sda1844.org. En ese correo ustedes pueden enviar sus preguntas, recomendaciones, sugerencias o cualquier asunto en relación al programa de preguntas y respuestas. No olviden que estaremos allí dispuestos para compartir con ustedes también. Así de que nuevamente, Pastor Danilo, bienvenido al programa de hoy y gracias por tener la disposición de estar con nosotros. Amén. Muchas gracias por la invitación, Pastor Avellaneda. Okay. Muy bien, Pastor Danilo, yo creo que debemos recordarle a las personas, si hay alguien nuevo que no estuvo la semana pasada con nosotros, hemos estado estudiando acerca del quinto mandamiento, un mandamiento con promesa. Y hemos estudiado, usted nos mencionó al comienzo, 4 aspectos importantes que tenían que ver con el quinto mandamiento y alcanzamos la semana pasada tener 2 de ellos y hoy vamos a ver 2 más. Yo tengo aquí algunas preguntas en relación a este tema tan importante como es el quinto mandamiento. Todos los mandamientos son supremamente importantísimos, pero el quinto mandamiento
Y como usted, Pastor Danilo, lo mencionó, es el primer mandamiento que en relación a nuestra responsabilidad con el prójimo, ¿no? Los otros tienen que ver con la responsabilidad atrás de los cuatro primeros, tiene que ver con Dios directamente, con nuestro Creador. Pero aquí el quinto mandamiento ya hace una relación ya más a nuestra responsabilidad con nuestro prójimo y quién más que nuestros padres, las personas que están cerca de nosotros. Pero la pregunta para hoy es, ¿incluye el quinto mandamiento también a los ancianos, a las personas de la tercera edad, como queramos llamarlo, a las personas de la edad de oro, que se llama en otro lugar? Incluye ese mandamiento, porque usted habló, a ver, la semana pasada de los padres, pero también nos habló de los padres espirituales y está incluido ahí en el quinto mandamiento. Pero la pregunta es, ¿incluye también a esas personas de edad que tenemos en la iglesia o con las que nos relacionamos también nosotros? Sí, Pastora Avellaneda, muchas gracias por su pregunta, muy interesante la pregunta que usted hace. Y para nuestros hermanos que nos están viendo en este momento, pues queremos invitarles para que podamos ver hasta dónde llega la responsabilidad de nosotros los hijos con nuestros padres ancianos, pero no solamente con nuestros padres ancianos, sino con las personas que han llegado a esa edad dorada, como usted lo menciona, y tal vez están a nuestro alrededor, están cercanos. Hago recordar, Pastora Avellaneda, la pregunta del intérprete de la ley cuando quiere tentar a Jesús y le dice, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y Jesús le dice, ¿cómo lees en la ley? Y él responde interesantemente, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dice, haz esto y vivirás. Pero él queriendo justificarse le hace una pregunta a Jesús y le dice, ¿y quién es mi prójimo? Esa pregunta es muy importante. Entonces, pastor, a veces nosotros como miembros de iglesia nos quedamos con nuestro prójimo cercano, como usted lo estaba mencionando, nuestro prójimo más cercano para nosotros son nuestros padres, nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestros hermanos de sangre. Pero ¿qué hay de aquellas personas que conocemos o personas de la tercera edad que lamentablemente se crecieron, son grandes y a veces la iglesia o como miembros de iglesia, porque la iglesia tiene su misión, pero como miembros de iglesia a veces estamos en la posibilidad de poder apoyar a aquellos que son vulnerables ante las situaciones difíciles de la vida? Pastora Avellaneda, es una realidad hoy latente en nuestra iglesia que encontramos nosotros abuelitos abandonados por sus hijos. Y el argumento es, no, pero es que tiene hijos y los hijos están bien. No, que los hijos que los cuiden. Y en tal de que los hijos lo cuidan y nosotros como personas cercanas que tal vez podemos hacer algo para poder apoyar a nuestros hermanos que han llegado a esta edad, no lo hacemos. Se comete un crimen delante de los ojos de Dios y se quebranta el mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre. Porque recuerde, pastor, que en la antigüedad los sacerdotes o los ancianos que llegaban a esa edad dorada eran como padres del pueblo de Israel. Por eso en la Biblia nosotros encontramos, ¿es un padre de Israel o es una madre de Israel? Pero ¿qué hacemos con ese padre y esa madre de Israel? La descuidamos. Hay un párrafo, pastor, hablando acerca del mandamiento que dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí encontramos nosotros, como hablamos la semana pasada, de que este mandamiento tiene una promesa. Y la promesa que tiene este mandamiento, apreciado pastor Avellaneda, es una promesa de bendición, de larga vida, para que te vaya bien. Yo creo que todos deseamos que nos vayan bien, pero a veces por las situaciones de la vida, Pastora Avellaneda, nosotros podemos cometer errores, podemos equivocarnos y podemos perder de vista el cometido sagrado que el Señor nos ha dado.
Las personas de la tercera edad, vemos nosotros que el quinto mandamiento abarca también estas personas. Este mandamiento enfatiza la importancia del respeto hacia las personas de la tercera edad y se considera una responsabilidad importante en la vida de aquellos que siguen las enseñanzas de la Biblia. Se interpreta como un llamado a orar, a cuidar, a respetar y a valorar y a apoyar y a velar por las personas de la tercera edad, tanto en la sociedad como en la iglesia. Muy importante esto, Pastor Avellaneda. Por eso David dijo en aquella oportunidad en el Salmo 71:9, no me deseches en el tiempo de la vejez, cuando mi fuerza se acabare, no me desampares. Dios no va a mandar a un ángel a cuidar a estas personas que tal vez sirvieron, que estuvieron en la iglesia. Dios quiere que cada uno de nosotros en el círculo donde nos desenvolvamos, siempre van a haber pobres en la iglesia, siempre van a haber ancianos en la iglesia y debemos de tratar la manera de que como hijos espirituales nosotros, de aquellos padres en Israel, madres en Israel, podamos también tener, Pastora Avellaneda, ese cuidado de poder tratarlos de la mejor forma posible. Amén. Interesante eso que usted dice, porque eso se ha perdido, es por la forma como el mundo de pronto se ha dejado de enseñar esos buenos principios. Y por eso hoy en día ya no hay ese mismo cuidado y ese mismo respeto como lo había antes y en los tiempos bíblicos. La persona que ya llegaba a una edad, independientemente que fuera el padre, su padre, las personas que estaban a su alrededor, pues tenían ese respeto a esa persona, ¿no? Como el caso de Abraham en su vejez, Isaac. Entonces, los demás era ese patriarca, esa persona que cumplió con una responsabilidad sagrada y lo tenían como un hombre, un consejero, como alguien que podía ayudar, ¿sí? Y entonces esas cosas se han venido perdiendo hoy en día, pero debemos rescatarla, ya que el mandamiento enfatiza sobre el cuidado de honrar como tal a esas personas. Pero Pastor Danilo, yo tengo una pregunta más y es ¿hasta dónde, hablemos de la iglesia como tal, hasta dónde la iglesia tiene una responsabilidad con las personas de la tercera edad? Podemos mirar un poco más ya propiamente sobre ese grupo de personas, porque yo sé que en algunos lugares tienen programas aún en la iglesia dirigidos a ese tipo de personas. Aún la escuela sabática también trabajan también con ese tipo de personas, pero no sé si eso se hace a nivel de otros lugares. Algunos lugares conozco, yo sé que lo hacen así, otros creo que no lo tienen mucho cuidado. Entonces, ¿hasta dónde la iglesia tiene responsabilidad con esas personas y qué debiera de hacer como tal? ¿Nos puede de pronto informarnos un poco más sobre esto, por favor? Y claro que sí. Yo me quedo sorprendido, Pastora Avellaneda, cuando nosotros leemos los testimonios del espíritu de profecía y la responsabilidad que conlleva a que nosotros podamos ser responsables ante las personas que lamentablemente están vulnerables en su vida, en su diario vivir. Y el quinto mandamiento, como lo dice Historia de los Patriarcas y Profetas en la página 208, hay un punto muy marcado, no solamente de los hijos, sino de todos aquellos que podamos respetar y cuidar a las personas que han llegado a esta edad dorada, que a veces no tienen en sí mismas la fuerza para poder sobrevivir y ya son poco tiempo los que van a vivir. Yo creo que individualmente tenemos una responsabilidad, pero cuando leo lo que dice Obreros Evangélicos también me llama la atención, porque también podemos tocar desde dos puntos de vista, Pastor Avellaneda, a aquellas personas que dejaron su vida en la iglesia, es decir, se dedicaron a trabajar en la misma iglesia, obreros bíblicos, pastores que llegaron ya a la tercera edad. Dice este párrafo de Obreros Evangélicos 442,
Se hace provisión generosa para los veteranos que pelearon por su patria. Oiga lo que menciona la sierva del Señor. Estos hombres llevan cicatrices y dolencias a través de toda la vida, que hablan de sus peligrosas contiendas, de sus marchas forzadas, de su exposición a las tempestades, de sus sufrimientos en la cárcel. Todas estas pruebas de su lealtad y abnegación les dan derecho para con la nación que ayudaron a salvar. Un derecho al cual se da reconocimiento y honor. Estamos hablando del mundo, que se reconoce el trabajo que ellos hicieron. Ahora dice, pero ¿qué provisión ha hecho los adventistas del séptimo día para los soldados de Cristo? Hay una metáfora aquí y una comparación entre la gente que va a la guerra en las naciones y se les honra, las naciones condecoran a estas personas. Pero luego hay una pregunta, ¿qué provisión hemos hecho nosotros? Para aquel hermano que tal vez sin un salario dejó su vida en la iglesia, dando estudios bíblicos y todo, llegó a la tercera edad. Creo que como cuerpo organizado de cada iglesia local debemos de hacer algo por esas personas que el cielo mira. ¿Cuál es el trato de nosotros con estos abuelitos que están en nuestro medio? Dice aquí siempre este párrafo, Obreros Evangélicos 4:41. Debe hacerse una provisión para el cuidado de los ministros y otros fieles siervos de Dios que por la exposición a la intemperie o por recargo de trabajo en su causa hayan enfermado y necesiten descansar para recuperar su salud, o que por la edad o pérdida de la salud ya no pueden llevar la carga y el calor del día. Debemos de hacer una provisión y eso está contemplado también y lo pide el quinto mandamiento. Son nuestros prójimos que pelearon nuestras batallas. Estos obreros fieles que por amor a Cristo renunciaron a las perspectivas mundanales, eligiendo la pobreza antes que el placer o las riquezas, que olvidándose de sí mismos han trabajado ardorosamente para ganar almas para Cristo, que dieron liberalmente para promover diversas empresas en la causa de Dios y así cayeron en la batalla cansados y enfermos y sin recursos para sostenerse. No deben ser abandonados para que luchen en la pobreza y los padecimientos o para que sientan que son una carga. Cuando les sobreviene la enfermedad o alguna dolencia, nuestros obreros no deben sentirse recargados con la ansiosa preocupación. ¿Qué será de mi esposa y de mis hijos? Ahora que yo no puedo trabajar para suplir sus necesidades, no es sino justo que se haga provisión para satisfacer las necesidades de estos obreros fieles y de aquellos que de ellos dependan. Si nosotros nos damos cuenta, Pastora Avellaneda, en este punto que estamos tocando en este momento, enfatiza el testimonio en forma especial de aquellos obreros y pastores que dejaron su vida en la iglesia y han llegado tal vez a la edad dorada, ya no tienen recursos para cómo mantenerse. Y ahí apunta también, Pastora Avellaneda, no solamente a los abuelitos que tal vez no tuvieron ningún desempeño organizativo dentro de nuestra iglesia local con un cargo de asociación, unión o otro nivel superior, pero es responsabilidad, tanto en los diferentes niveles. Hoy, usted y yo, Pastora Avellaneda, como pastores, ver qué está pasando con los líderes, con nuestros pastores que han llegado ya a esa edad y que dejaron su vida en diferentes partes del mundo, recorriendo diferentes países. Y nosotros no podemos olvidarnos también de ellos. Ahí apunta también, Pastora Avellaneda, el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Dar honor a quien honor merece, honra a quien honra, gloria a quien gloria, dice la Escritura. Y el obrero es digno de su salario. Es decir, tocamos dos puntos fundamentales. Uno, los ancianitos que crecieron y por situaciones de la vida los tenemos en nuestro medio y a veces nadie vela por ellos. Y es responsabilidad de nosotros, como miembros de iglesia, en una iglesia local, velar por las necesidades de estos abuelitos. Pero también están aquellos que trabajaron en la iglesia como misioneros, como pastores, que llegaron a esa edad y por situaciones de la vida, Pastora Avellaneda, tal vez sale el punto. En ese tiempo, pues la iglesia estaba comenzando, no cotizaron y no pudieron tener pues una pensión digna. Nosotros no podemos olvidarnos también de ellos porque son ancianos, son abuelitos que dieron todo por la causa del Señor,
Y también ahí apunta el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Honrarlos en sus necesidades. No, ¿de qué me sirve? No, démosle una insignia aquí, un diploma por el arduo trabajo. Pero ese diploma no les va a dar de qué comer ni de para qué subsistir. Porque muchas veces, no, ya les dimos un honor al hermano, a la hermana. No, pero si no tiene hijos responsables y la iglesia espera que los hijos lo atiendan y los hijos no tienen ese temor. ¿Y cuántos, Pastor Avellaneda, han sido abandonados lamentablemente en asilos de ancianos? Y recordemos, pastor, que todos vamos para viejo. Si tú eres hijo y si tú eres hija y te olvidaste de tus padres o de algún familiar o de algún miembro de iglesia que esté pasando situaciones difíciles, creo que es responsabilidad de nosotros velar por las necesidades y cumplir con el quinto mandamiento, y que no hagamos como dijo el intérprete de la ley: ¿y quién es mi prójimo? Hay que tener cuidado con eso, pastor. Sí, gracias, Pastor Danilo. Creo que ha sido muy amplio la explicación acerca de esta responsabilidad que tenemos como iglesia también ante ese tipo de personas que entran en una edad que necesitan de nuestro apoyo, ya no pueden trabajar, ya no pueden ayudarse a sí mismos. Y bueno, en primer lugar están los hijos, pero si los hijos no están en la iglesia y son irresponsables, entonces la responsabilidad está en nosotros como iglesia también de poder apoyarlos, ayudarles y no dejar que ellos sufran, porque sufren, y cuando nosotros podemos darles o suplirles, porque Dios los coloca seguramente para mirar nuestro corazón, si somos egoístas o somos considerados, y es importante que lo podamos mirar de ese punto de vista. Pero también, como se menciona, seguramente ellos tienen hijos, pero esos hijos pueden cumplir la responsabilidad. Tenemos que hablar con ellos también para que ellos sean responsables, mostrarles, vea, tienen responsabilidad ustedes también, tenemos que hacerlo. Y en segundo lugar, también la iglesia. Entonces, no podemos dejar que sufran nuestros ancianos, porque es un descuido nuestro, ya sea que no lo miremos, no lo tratemos directamente con los hijos, o que lo descuidemos también en la iglesia, y sería fatal, y estaríamos violando, como usted dice, el quinto mandamiento como tal. Entonces, el mandamiento tiene un alcance bastante amplio. A veces lo consideramos muy rápidamente y creemos que ya estamos cumpliendo con toda la responsabilidad del quinto mandamiento, pero no. Igual como los dos demás mandamientos, tiene un alcance más allá de lo que nosotros a veces creemos. Pastor Danilo, yo quiero que hablemos un poco, porque usted mencionó de otra área que necesitamos considerar, y por eso tengo una pregunta, y es que usted mencionó acerca de las autoridades como parte también, y por eso la pregunta es, ¿podemos también hablar el respeto a las autoridades dentro del quinto mandamiento como tal? ¿Estaría incluido esa parte? Sí, yo quiero compartir con usted, Pastor Avellaneda, y con los que nos están siguiendo, algunos párrafos inspirados y lo que dice las Sagradas Escrituras también con relación a estos puntos fundamentales que nos colocan a nosotros en un lugar muy importante en cuanto a las autoridades civiles, porque el quinto mandamiento también enfatiza la importancia del respeto hacia las autoridades civiles. Se considera una responsabilidad importante en la vida de aquellos que siguen las enseñanzas de la Biblia. Vea lo que dice Historia de los Patriarcas y Profetas en la página 280. El quinto mandamiento también encarga: sean considerados con los ministros y gobernantes y con todos aquellos en quienes Dios ha delegado autoridad. Debemos de ser prudentes, debemos de ser respetuosos, debemos de dirigirnos como buenos cristianos. Creo que si hablamos, un ejemplo que alguien respetó esto fue David. Usted recordará que en el gobierno de Israel, el presidente del país en ese momento era Saúl, el rey de Israel.
que habían agarrado pues una monarquía y Dios nunca había dirigido a su iglesia a través de una monarquía, pero el pueblo pidió rey y Dios les dijo, bueno, ¿quieren rey? Pues busquen rey. Pero Dios a través de Samuel buscó rey en Israel. Y usted recordará, pastor, que aunque el rey se había equivocado, aunque el rey se equivocó y aunque fue desechado por Dios, David siempre manifestó respeto hacia la autoridad que tenía Saúl como rey en Israel. Incluso en una oportunidad llegó a decir, guárdeme mi mano, guárdeme Jehová mi mano de levantar mi mano contra el ungido de Jehová, contra el que tenía un cargo de responsabilidad. Por eso Historia de los Patriarcas y Profetas dice, el quinto mandamiento también encarga que sean considerados con los ministros y gobernantes y con todos aquellos en quienes Dios ha delegado autoridad. Incluso si estos gobernantes o ministros se equivocaran, creo que hay una forma correcta de poder entrar en diálogo con estas personas, pero no atacarlos, no criticarlos públicamente, porque esto es violación también al quinto mandamiento. Por eso, cuando vamos a la Biblia en Romanos capítulo 13 y versículo 1, la escritura dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Si leemos todo el capítulo 13 de Romanos, nos vamos a dar cuenta cómo Dios nos coloca a nosotros, haciendo gran diferencia entre las autoridades eclesiásticas y las autoridades civiles que nos gobiernan a nosotros. Y ahí es donde nosotros necesitamos ser prudentes, Pastor Avellaneda, porque si nosotros no respetamos a nuestras autoridades, quebrantamos el quinto mandamiento. Somos un pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y debemos de ser muy cuidadosos con estos puntos. La Biblia enseña que los cristianos deben someterse a las autoridades civiles legítimas. Por eso ya leímos nosotros el texto de Romanos y ahí está claramente. Yo invito a todos nuestros hermanos que lean todo lo que dice Romanos capítulo 13 del versículo 1 al 7 y ahí está claramente lo que dice la Biblia con relación a las autoridades. Y ahí dice el versículo 6, pues por esto pagáis también los tributos. Quiero detenerme aquí. Nosotros violamos el quinto mandamiento, Pastor Avellaneda, cuando no cumplimos con nuestras responsabilidades civiles de pagar nuestros impuestos, porque entonces hay escasez en las autoridades que nos gobiernan, como cuando hay escasez y no suplimos las necesidades de nuestros padres de sangre. Así también nosotros fallamos y quebrantamos el quinto mandamiento. Por eso dice aquí, pues por esto pagáis también los tributos porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto. A ver, pastor, a veces exigimos que el gobierno no construye carreteras, el gobierno en educación aquí, el gobierno en esto y todo va marcado. Nosotros sabemos que somos apolíticos, no somos ni de la derecha, ni de la izquierda, ni neutrales. Nosotros somos del reino de Cristo y debemos de orar por las personas que están en eminencia, pero debemos de pagar nuestros impuestos. Cristo nos enseñó, Él pagó impuesto, tributo al César y dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Somos el pueblo que guardamos los mandamientos de Dios y debemos de manifestar respeto a nuestras autoridades. Bueno, esto es algo muy complicado que tal vez muchos, pero ¿cómo vamos a hacer eso con nuestras autoridades? La Biblia también nos insta, pastor, vea, a orar por aquellos que están en posiciones de autoridad, de fomentar el cuidado espiritual por nuestros líderes políticos y civiles. Vuelvo a decir, nosotros no seguimos ningún partido político, pero debemos de orar por aquellos que gobiernan nuestros países. Por favor, guarden muy bien esto y vean el consejo que aparece en 1 de Timoteo 2, 1 al 2. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad.
¿Por qué no elevamos oraciones? Señor, bendice al presidente de nuestro país, Guatemala, del país de Colombia, del país de los Estados Unidos, para que actúen con honestidad, para que actúen de acuerdo a nuestra libertad de conciencia, para que no impongan las leyes dominicales. Debemos de orar por esas personas. Y dice el testimonio, Pastor Avellaneda, que Dios tiene sus ministros, Dios tiene a sus hijos dentro de estas personas y que cuando venga la ley dominical se van a manifestar porque van a obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, que el mandamiento, el quinto mandamiento también apunta a este punto de darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Eso es muy importante que nosotros lo podamos entender, Pastor Avellaneda. Eso es lo que puedo mencionar de la pregunta que usted pues me formula, Pastor. Ya, está bien. Muchas gracias, Pastor Danilo, y creo que es bastante interesante esta parte. Bueno, podíamos hablar mucho de las autoridades como tal y como responsable, como la responsabilidad que tenemos nosotros ante ellos, porque la Biblia dice, Dios pone reyes, quita reyes, o sea, esas personas que Dios permite que estén en las autoridades del gobierno. Y usted ya lo mencionó, y hay mucho más seguramente que podemos mirar de párrafos en el cual nos habla de la responsabilidad de orar por esas personas para que el Señor sea dirigiendo sus mentes, sea colocando en sus mentes las cosas que corresponden también de una manera correcta. Entonces, es nuestra responsabilidad orar por ellos, respetarlos también, de poder dar ejemplo también en cuanto a los compromisos como ciudadanos también, de dar ejemplo en cuanto a la responsabilidad, como lo hizo el Señor Jesús, usted lo mencionó, el Señor Jesús nos dio ejemplo diciendo, dar al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, a impuesto, impuesto y a tributo, tributo. O sea, se requiere de cumplir también nuestra responsabilidad como tal, y esto es una forma de dar testimonio como tal. Yes. Pero tengo una pregunta, Pastor Danilo, y es la siguiente. Cuando usted habla de las autoridades y esto, del cuidado que debemos tener, ahora la pregunta es, ¿hasta dónde podemos nosotros también cumplir esa responsabilidad con los dirigentes de nuestros países sin violar también la ley de Dios? Pero hasta dónde podemos también quizás ser descuidados y violar el quinto mandamiento. O sea, ¿cómo tener un equilibrio en ese sentido, por favor? Sí, muchas gracias. Esta pregunta que usted hace es muy importante y creo que es la confusión de muchos hermanos hoy. Y por eso, cuando no se tiene una clara comprensión del tema, Pastora Avellaneda, nosotros descuidamos nuestras responsabilidades ante nuestras autoridades, ante las personas que nos gobiernan. Nosotros tenemos que pagar nuestros impuestos, así como Dios nos pide a nosotros que nosotros le devolvamos a Él, y esto que hay que devolverle a Él es una exigencia, es algo que tenemos que dar, porque Dios lo pide, nuestros diezmos y nuestras primicias. Cuando hablamos acerca de las autoridades, aquí yo presento 7 puntos. El impuesto sobre la renta lo tenemos que pagar. Hay gente que no quiere pagar el impuesto sobre la renta. El impuesto al valor agregado hay que pagarlo. El impuesto especial sobre el consumo se paga. Todos pagamos impuesto de lo que pagamos, de lo que compramos. Impuesto sobre circulación de vehículos. Todos, en cualquier parte del mundo. Pastor Avellaneda, en Estados Unidos usted tiene que pagar su vehículo anualmente. Si no lo paga, Así es. ¿qué pasa si no lo paga, pastor? Y lo coge la policía. Ya, pues me van a detener y me van a multar porque he fallado ante esa responsabilidad. Bueno, eso es muy importante. Aquí es donde vamos a buscar el equilibrio, Pastor Avellaneda, porque muchos dicen, no, es que no podemos unirnos a los gobernantes, no podemos nosotros darle a la gente que es del mundo. No, hermano, ubíquese. Jesús mostró aquella moneda y le dijo a aquellos hombres, ¿qué miran aquí? Bueno, es César, pues den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Estamos hablando en estas responsabilidades que nosotros tenemos.
el impuesto único sobre inmuebles, el impuesto sobre herencia, bueno, varios impuestos que nosotros tenemos que pagar, pero cuando nosotros vemos que las autoridades hacen mal uso de estos recursos que nosotros pagamos, nuestros impuestos, ¿qué es lo que comienzan muchos a hacer? Vean lo que dice, pastor, oiga, vamos a buscar el equilibrio ahorita. El Evangelismo, página 130, dice, no ataquéis a las autoridades. Noten, miembros de la Iglesia del Señor, pueblo de Dios, tengamos cuidado con esto. Nuestra obra no consiste en atacar al gobierno, sino en preparar a un pueblo que pueda estar en pie en el gran día del Señor. Con esto, pastor, yo no tengo más palabras que decir, sino decir, Señor, ¿por qué tú colocas estos pensamientos inspirados? Porque esto es inspirado. Cuanto menos ataques hagamos contra las autoridades, tanto más haremos la obra por Dios. Note lo que dice este párrafo. Pero ¿cuántos salen a manifestar gobiernos corruptos? Y hay miembros de la Iglesia de Dios que se atreven a cuestionar el gobierno. Mejor es orar por ellos para que nos sigan dando todavía libertad religiosa de poder predicar el evangelio de Dios. Nuestra actitud hacia las autoridades civiles, joya de los testimonios, no atacar a las autoridades civiles. No es prudente censurar continuamente lo que están haciendo los gobernantes. Nuestra obra no consiste en atacar a los individuos o a las instituciones. Debemos ejercer gran cuidado para no ser interpretados, noten esto, como opositores a las autoridades civiles. Es verdad que nuestra guerra es agresiva, pero nuestras armas deben basarse en un claro, así dice Jehová. Nuestra obra consiste en preparar a un pueblo que subsista en el gran día de Dios. No debemos desviarnos y entrar en cosas que estimularían la controversia ni despertar antagonismo, es decir, oposición en los que no son de nuestra fe. Mantengámonos en una línea de equilibrio, Pastor Avellaneda, orando por esas personas para que Dios toque sus corazones y actúen correctamente, como aquel juez injusto que aquella viuda pues le pedía y al final de cuentas, ¿qué? Le hizo un juicio justo. También nosotros debemos de orar por nuestras autoridades, porque ese es nuestro deber. El otro poder, página 70, dice, la verdad ha de ser presentada con el poder del Espíritu Santo. Muy importante esto, mis queridos hermanos. Inculcando la verdad espiritual, hemos de preparar a un pueblo que podrá con mansedumbre y temor dar razón de su fe ante las más altas autoridades de nuestro mundo. Qué bonito, pastor, que nosotros seamos convocados entre las autoridades, pero que no nos tilden que nosotros nos levantamos, fuimos opositores a la forma de gobierno de ellos, sino, como dice el testimonio, en esto es muy importante, joya de los testimonios, dejemos a Dios la responsabilidad de condenar a las autoridades y los gobiernos. Note esto, qué interesante. Con mansedumbre y amor defendamos como centinelas fieles los principios de la verdad tal cual es en Jesús. Y ahora el equilibrio. La Biblia establece límites a la autoridad civil. Cuando las autoridades exigen acciones que van en contra de la voluntad de Dios, los cristianos deben de obedecer a Dios antes que a los hombres. Se debe siempre mantener la conciencia y la lealtad a Dios como la máxima autoridad. Hechos 5:29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero no ponga este texto, no, yo no voy a pagar mi impuesto, debo de obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso no corresponde. Cuando las autoridades vayan en contra de los principios divinos, en contra de los mandamientos de Dios y nos obliguen a nosotros a violar nuestra conciencia, Pastora Avellaneda, aquí ya llegó al límite la autoridad civil. Entonces vamos a responder, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Debemos de ser cuidadosos. No se requiere que nosotros desafiemos a las autoridades. Vendrá un momento cuando a causa de nuestra defensa de la verdad bíblica seremos tratados como traidores, pero no lo apresuremos por actos imprudentes.
que despierten animosidad, es decir, rencor, enemistad y disensión. Recuerda, Pastora Avellaneda, que una de las causas de que acusaban a Cristo era de que él había formado parte de aquel grupo que se levantaba en contra del Imperio Romano y decían, no, es que él andaba con este grupo, y no era eso. Jesús, sus principios y sus leyes eran tales que no contrariaban con las leyes establecidas en ese momento. Y ahora vean lo que dice este párrafo que me interesa, que aparece en este testimonio del otro poder, página 69. Cuanto menos sean los cargos directos que hagamos contra las autoridades y potestades, tanto mayor será la obra que podremos realizar, dice la sierva del Señor en los Estados Unidos y otros países, pues las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien este país encabezará el movimiento, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo en todas partes del mundo, por lo que nosotros necesitamos magnificar y exaltar la ley de Dios con toda modestia, con espíritu de gracia y el amor de Dios. Debemos indicar a los hombres que el Señor Dios es el creador de los cielos y la tierra y que el séptimo día es el día de reposo de Jehová. Dice, con esto finalizo, el otro poder, página 70. En el nombre del Señor hemos de avanzar, desplegar su estandarte y defender su verdad. Cuando las autoridades nos ordenen que no hagamos esta obra, cuando nos prohíban proclamar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, entonces será necesario que digamos como los apóstoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y en estos párrafos, en estos textos, Pastora Avellaneda, tratamos la manera de poder encontrar un equilibrio que nos ayude a ser buenas personas, buenos ciudadanos, pastor, que no tengan nada que hablar de nosotros. Recuerda cuando juzgaban a Pablo y él era un ciudadano romano y él no hablaba mal de Roma, a pesar de las atrocidades que hacían los emperadores. Él nunca levantó la voz en contra de Roma, simplemente presentó la verdad de Dios. Incluso cuando en la ciudad de Filipos lo castigaron y lo azotaron con Silas y luego los gobernadores se dieron cuenta que era un ciudadano honrado en Roma, tuvieron miedo ellos de la reacción de Roma y lo liberaron sin decirle nada. Pero el apóstol siempre se mantuvo con mucho respeto y él es el que escribe que debemos de dar respeto a quien respeto, honra a quien honra, gloria a quien gloria y someternos a las autoridades. Y como leíamos anteriormente, cuando nosotros no respetamos a nuestras autoridades civiles, es una forma de violar también el quinto mandamiento. Imagínese, pastor, que no paguemos impuestos o que seamos los que empezamos a criticar al gobierno por las redes sociales y se dan cuenta que somos de los guardadores del sábado, que somos del pueblo de Dios, hermano. O sea, debemos de ser muy prudentes nosotros como pueblo de Dios. Así es, muy interesante esto que usted está presentando, porque mientras usted hablaba me recordaba de Daniel. Los compañeros quisieron buscarle de dónde podían, de pronto él tenía fallas en relación a sus responsabilidades y no la encontraron. Lo único que encontraron ya fue en relación a la adoración al Dios que él tenía, diferente a los dioses de los caldeos. Pero el resto era un hombre intachable y no pudieron encontrar ninguno. Así, eso nos quiere decir también que nosotros tenemos que ser respetuosos también con las autoridades, con las leyes establecidas en los países como tal, lo que ya usted mencionó, los tributos, los impuestos, todo lo que tiene que ver con nuestra responsabilidad, no la podemos pasar por alto ni evadirlas de una de otra forma porque estamos siendo personas deshonestas y no le agrada a Dios. Entonces necesitamos tener mucho cuidado. Yo pienso que esto que usted menciona tiene que ver mucho con el mandamiento como tal y en relación a ese quinto mandamiento del cuidado con las autoridades, porque igual los padres es una autoridad, nuestros padres de carne, pero también hay otras personas que también son
personas que merecen también respeto, cuidado, como son las autoridades de los países como tal. Entonces, que no seamos tildados como aquellos que están causando el desorden sin necesidad de hacerlo, sin necesidad. Llegará el momento en el cual tenemos que presentar la ley de Dios y el sábado como tal ante las autoridades, porque ahí es donde ya es lo que dijeron los apóstoles: es menester obedecer a Dios Antes que a los hombres. Pero mientras no vayan en contra de los principios directos de la ley de Dios, entonces cumplamos nuestra responsabilidad. Pastor Danilo, muchas gracias por esta explicación tan interesante que usted lo ha hecho. Y si alguien desea, y yo seguramente personas que desean tener el material para leer más detenidamente los párrafos que usted mencionó, que por el tiempo lo ha hecho así rápidamente, entonces creo que es posible que lo puedan tener, Pastor Danilo. Claro que sí, con gusto. Sí. Muy bien, muchas gracias. Entonces pueden escribirnos al correo de info@sda1844 y déjanos saber si está interesado en el material. Entonces podemos facilitarles ya con la autorización del Pastor Danilo en relación a este material con estos párrafos bastante interesantes. Muchas gracias a cada uno de ustedes por habernos acompañado hoy. Y no olviden, pueden compartir también con otras personas estos temas y estos asuntos que son muy importantes, que todos podamos conocerlos también en nuestra iglesia. Pastor Danilo, no sé si tenía algo más para decir, para finalizar. No, pastor, gracias a usted por la invitación y a nuestros hermanos que siguen este programa, y que la bendición de Dios sea con todos, y esperamos que cada uno de nosotros podamos tomar responsabilidad en donde nos corresponde para poder honrar el nombre de Dios y ver la profundidad y el alcance del quinto mandamiento. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros y esperamos tenerlo nuevamente en otra ocasión, en algún otro tema como este es tan importante. Vamos a terminar en una oración. Entonces, Pastor Danilo, puede orar con nosotros, por favor. Muchas gracias. Oremos. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en el cielo, alabamos tu nombre en este momento y te damos gracias por el privilegio que nos permites de poder estar en este programa de la Asociación General. Ruego que bendigas al apreciado pastor Humberto Avellaneda, bendice su familia, y te ruego por nuestros hermanos y hermanas que siguen este programa todos los martes, que podamos entender nuestra responsabilidad para poder, Señor, entender hasta dónde llega el alcance del quinto mandamiento. Ayúdanos a respetar a nuestros padres de sangre, a nuestros padres espirituales, a aquellas personas que han llegado a la edad dorada y que están en nuestro entorno, que podamos velar por ellos, que podamos acordarnos de ellos en sus necesidades. Y como ciudadanos, acordarnos también de aquellos padres de la patria que dirigen una nación. No defendemos un partido, somos apolíticos, pero es una responsabilidad de nosotros ser buenos ciudadanos, buenas personas, cumplidoras con nuestros impuestos, para que no se hable mal del evangelio que profesamos. Ayúdanos, Señor, para poder tener siempre oraciones claras y definidas por aquellas personas que gobiernan nuestros países. Señor, dirige sus vidas, que sean personas con principios, que hagan lo recto delante de ti, que nos den tiempo para que ellos no puedan imponer las leyes dominicales, y que nosotros podamos tener el tiempo suficiente para predicar el evangelio y poder, Señor, tener bien claro el tema que nos compete de ser tus hijos en esta tierra. Cuando vayan las leyes de nuestros países en contra de tu ley, como dijeron los apóstoles en aquella oportunidad, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Permite, Señor, que esa sea nuestra insignia para este tiempo del fin. Guárdanos en tu nombre. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Muy bien, nuevamente muchas gracias, Pastor Danilo, por haber estado con nosotros en el programa de preguntas y respuestas en el día de hoy. Y a cada una de las personas que nos siguen también muchas gracias. Y al departamento de multimedia, el hermano Omar, muchas gracias por hacer posible también que la transmisión se pueda llevar a cabo. A todos el Señor les bendiga y nos veremos la próxima semana. Amén.